Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar a hacer el repaso de esta materia con esta modalidad asincrónica en gran medida, que vamos, digamos, a salvar la asincronicidad con algunos encuentros sincrónicos que me parece que son importantes para ir haciendo el chequeo. Esta es la materia de comportamiento en las organizaciones, de la maestría en comunicación para la gestión del cambio y para la maestría de gestión de la comunicación en las organizaciones. En primer lugar, de estas 5 clases, de estos 5 esquemas o unidades, vamos a hacer como una antesala para el comportamiento organizacional, el organizational behavior, como lo van a encontrar en mucha de la bibliografía, OB también por sus siglas en inglés. Vamos a poner foco para comenzar en lo que es el contexto de la comunicación organizacional. Y la clase, este repaso va a estar sobre todo enfocado en estas 3 cuestiones. Una cuestión de comprensión del paradigma, por un lado, en lo que es el comportamiento y el alcance de la comprensión de el trabajo, por otro, y estas 2 cosas reunidas, por supuesto, aunque este va a ser el desarrollo de todas las clases. Y vamos a hacer un estudio, digamos, un análisis sobre la 6ª ola de la innovación y quizás, depende de cada uno, el análisis que se logre, proponer tal vez un contexto de 7ª ola. No se preocupen demasiado por entender ahora eh, este alcance, pero me parece importante para organizar los contenidos. Entonces, hay bueno, les preguntaría si estuviéramos presencial, ¿quién es esta persona? Porque no estamos acostumbrados a ver a Albert Einstein en una foto como esta, en una situación como esta, y lo que me interesa a mí rescatar o resaltar es la cuestión de la actitud, lo actitudinal, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de comportamiento, es una cuestión súper compleja. Eh, Tratar de enmarcar desde la gestión estratégica de la comunicación lo que es el comportamiento humano. Por eso mismo, me parece interesante la frase o esta construcción que es muy de OB, que dice, Dios le dio los problemas más fáciles a los físicos, ¿no? Como si fuera una paradoja, pero en realidad nosotros, desde nuestra construcción, desde nuestra, eh, digamos, desde nuestro paradigma de análisis, de comprensión, desde nuestra cosmovisión desde la comunicación, cualquiera sea la injerencia y el alcance del área de comunicación en la que se desarrollan, o cualquiera sea el alcance de la competencia de comunicación que ustedes tienen o quieren tener, me parece, a diferencia de las ciencias duras, eh, tenemos que estar como defendiendo, posicionando la cuestión de la comunicación estratégica para empezar a hablar, ¿no? Entonces, es como que tenemos un doble bucle. Por un lado, llegar a proponer lo que creemos que es bueno para, alineado a nuestra ciencia de la comunicación, de, bueno, adentrándonos ahora en el comportamiento, y por otro lado, hacer que eso sea relevante como tema en sí. Es por eso que me gusta reflexionar sobre esta fase y esta frase también, esta fase del conocimiento, porque tenemos una antesala, como les decía al principio, o desde donde tenemos que empezar a hablar, hacer relevante que la persona en la organización se sienta interpelada por cuestiones de comunicación, cuestiones de comportamiento. Esto sería en esta viñeta, está esto bueno, si Einstein hubiera sido un científico social, la complejidad, ¿no? La complejidad de variables, la complejidad de los resultados, está muy ligada quizás a cuestiones que tienen que ver con percepción. Imagínense percepción
la comunicación opera sobre las percepciones, esa es la base de operaciones de la comunicación, y a la vez necesita endurecerse para generar indicadores, necesita medirse para hacerse relevante, necesita jugar las reglas del juego en definitiva del resto de la organización, de una organización dada, de una empresa, instituto de gobierno, institución, organismo dado, para hablar su lenguaje. Entonces, sin ánimos de desalentarlos, al revés, me parece que nuestro desafío es alto, es grande, y a la vez obedece a nuestra vocación. Nosotros nos lo buscamos, digamos. Entonces estamos comprometidos con esto, ¿no? Con llevar la comunicación un paso más, a hacerla estratégica, a proponerla estratégica y a demostrar, no por una cuestión de demostración, sino porque estamos hablando en definitiva de organizaciones laborales en donde los objetivos son propios de esa organización más allá de nuestros propios objetivos de comunicación. A mí me gustaría que ustedes se plantearan esto lo vamos a ver, lo vamos a responder en nuestro encuentro sincrónico. Realmente, y si no pueden hacer la pregunta por diferentes motivos, responder como si respondiera ella o él, ¿no? La máxima autoridad en tu organización, o bajemos bajemos la escala y pensemos en la máxima, quien ocupa el cargo de máximo liderazgo en un equipo dado, en tu equipo. ¿Qué entiende cuando vos le propones cuestiones relacionadas con la comunicación? Es algo así como la pregunta, bueno, ¿comunicación para vos qué es? Acá muchas veces la comunicación es comprendida como el marketing de las ideas, ¿no? La mejor forma de avisar, informar, comentar, dar respuesta a algo. Muchas veces también entendida de forma operativa, la comunicación como el mensaje en acción. Es interesante entender desde dónde se entiende qué es la comunicación, porque a veces sentimos y sabemos que nosotros sí conocemos el negocio, sí conocemos el alcance, la injerencia, como decía antes, de las distintas áreas en la organización, porque tenemos esa mirada macro. Ahora, entendiendo qué entienden por lo que nosotros hacemos, va a ser donde vamos a alinear al comenzar, aunque sea al comenzar, nuestra forma de hacerlo, de hacer relevante nuestra propuesta, nuestro trabajo, nuestra misión, y bueno, y un proyecto dado, por supuesto. Si se entendiera, como en el ejemplo anterior, quizás no con estas palabras, ¿no? Comunicación como el marketing de las ideas, si nosotros llegáramos a detectar que esa es la comprensión de comunicación, o que sobre la comunicación tiene nuestro reporte, sería muy diferente a entender, desde el punto de vista de esta persona, que la comunicación es clave para analizar qué impacto puede tener una idea o una decisión. En definitiva, eso es lo que hace la diferencia entre cuando comunicación está sentada en la mesa chica, pensando el impacto que desde nuestra área puede tener una decisión, que cuando se nos dice, bueno, hay que comunicarlo. Yo creo que esa es la gran diferencia. Por mi experiencia trabajando con distintas organizaciones, nosotros, bueno, desde la EPC, trabajamos mucho, y además de trabajar mucho en aula, en este tipo de clases, trabajamos en organizaciones con proyectos a medida. Y es clave para entender con quién estamos hablando y desde dónde partimos esto de qué entiende el resto, o sea, si se pudiera hacer un mapeo, excelente, y si no, qué entiende quien lleva el barco de la organización, que es
la comunicación. Otra cuestión también a interrogarse, a indagar, más que interrogarse, es esto, ¿no? ¿Qué mapea y qué gestiona tu organización en relación al comportamiento? ¿En dónde cabe todo esto que decimos es clave, que es el comportamiento? ¿Cómo frente a una organización que tiene en un sistema abierto, trato con el entorno, influencia, impacto en el entorno y de él, que impacta en la misión o en los objetivos de negocio que tiene? Digo negocio en el sentido amplio porque si es una institución, un organismo de gobierno, ONG, obviamente que no estamos hablando de negocio, sino de alcance de esa misión, por eso, pero estoy generalizando por momentos, ¿sí? ¿Qué mapea y gestiona tu organización en relación con el comportamiento? ¿En qué medidas se da cuenta, es consciente en realidad la organización, que aquello que va a surgir de ella en el entorno va a estar hecho, gestionado, planificado, medido, etcétera, por personas, por más de que se trate de una organización, de una empresa de inteligencia artificial? ¿En qué medida se tiene en cuenta esto y con qué sutilezas, con qué diferencias de una organización a otra, de un momento organizacional a otro? Creo que es clave. Nosotros trabajamos entre estos proyectos que les digo, hay uno que es muy interesante, les voy a dejar la bibliografía al respecto, cómo abarcarlo, que es el KCI, que es el Key Communication Indicators. En vez de KPI, que es un lenguaje muy organizacional, vamos al KCI, generamos un índice en donde con diferentes aspectos, que son muchas veces estos aspectos áreas de la organización, entendemos cómo está posicionada con respecto a sí misma, porque lo que medimos es a lo largo del tiempo, no es un ranking, digamos, sino que es un índice de diagnóstico, sirve mucho para el diagnóstico de prácticas, y entonces de buenas y de mejores prácticas. Cuando hablamos de comunicación en una organización, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Medios, crisis, asuntos públicos, relaciones institucionales, reputación, responsabilidad social, bueno, sustentabilidad y comunicación interna, con todo lo que, o sea, las diferencias que tienen cada una de estas partículas dentro de, o sea, dentro de la organización en diferentes empresas, ¿no? U organizaciones. Porque seguramente yo acá veo interna y digo, idealmente que interna sea cultura, gestión del talento, gestión del conocimiento y un montón de otras áreas. Entonces, bueno, les quiero decir con esto que a partir de este índice, de esta herramienta que ya lleva 4 años operando con unas 80 organizaciones multinacionales que están en el país, han respondido la última vez, han respondido este año sobre el 2021, llegamos a resultados en donde, además de medir las particularidades de las distintas áreas, hay algunos hallazgos que nos hacen entonces ir de vuelta hacia nuestra hipótesis, que en definitiva es el valor y la valoración que tiene el comportamiento organizacional. Uno de los hallazgos es que el gran protagonismo de las áreas de comunicación fue la de comunicación interna, ya les digo, con los nombres que sea que tienen en las distintas, en los distintos sistemas de trabajo, y que tuvo mucho que ver con la pandemia. No para hablar de la pandemia específicamente, ni de, bueno, las lecciones aprendidas, etcétera, sino porque sí creo que lo que terminó sucediendo con áreas como las nuestras, a raíz de la pandemia fue cumplir, algo así como que terminamos cumpliendo la promesa, ¿no? La organización siempre decía que se ocupaba de la persona que trabajaba ahí, que cuidaba a la gente, que se interesaba por la gente y su entorno, etc. En la pandemia no le cupo otra que salir a gestionarlo. Esto tiene que ver con que muchas veces lo importante no es lo prioritario, como sabemos, y en el vértigo con el que vivimos, que no escapa a nuestra vida organizacional, esto de que en un momento se detuvo todo para
ponerle el foco a lo esencial, como decía, me acuerdo en 2020 nuestro rector, Julián Rodríguez, también tuvo una réplica en las organizaciones. Se terminó gestionando entonces esto de el miedo, la angustia, en gran medida y más que nunca en esa vorágine contradictoria que son muchas veces las organizaciones, se le puso el foco realmente a cómo está la gente. No quedaba otra, o sea, no quedaba otra. Y en distintos aspectos, si empezamos también a pensar cómo se organizó la vuelta a lo presencial o a lo híbrido, ¿no? Es como que se pudieron tener en cuenta por distintas razones y en distinta medida cómo a la gente le impactaba la relación que tenía con el trabajo y cómo se sentía abarcado por su rol. Ay, algo mal. Por su rol, por su desempeño, bueno, por todo lo que tenía que ver con el trabajo más allá del trabajo, por las relaciones, lo que nos ocupa acá, ¿no? El comportamiento. Para la mitad, más de la mitad de las empresas consultadas, estas sí eran empresas, pero me parece un reflejo interesante, por más de que ustedes no trabajan en empresas, porque tiene una complejidad la empresa que a partir de la cual se puede entender escalas de complejidad de otro tipo de organizaciones, pero podemos pensar esto para un startup. Para la mitad de las empresas consultadas, comunicación interna, sus distintos nombres, fue el área prioritaria durante la crisis del COVID. Entonces acá sí volvemos a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las prácticas instaladas que se quedaron o que estaría bueno mantener? Realmente, si hacemos un poco de gestión del aprendizaje, de gestión del conocimiento, de gestión del aprendizaje, que es el capital, hay una materia de Isabel Camio sobre gestión del aprendizaje, gestión del conocimiento, es el capital que tienen las organizaciones en su propio aprendizaje, como un salto cuántico en materia de análisis de datos. ¿Qué tanto lo sistematizamos? ¿Quién lo sistematiza? ¿Qué área asignada hay para eso? Eso es más difícil de responder. Ahora, puede que, a la luz de esto y de otras cuestiones que ahora vamos a ir viendo y que vamos a ir viendo durante toda la materia, puede que un diferencial en la calidad de la comunicación en las organizaciones esté relacionada con eso. Entonces, a la vuelta de eso está que tanto nosotros desde nuestro rol, y por más de que no esté en nuestra job description, en nuestra, perdón porque a veces uso palabras o términos en inglés, pero voy a tratar de corregirlo. ¿Qué tanto nosotros protagonizamos esas, digamos, esas iniciativas, ¿no? Debe depender también en cuánto creemos nosotros que nos pueden aportar valor a lo que nosotros hacemos, esto de la gestión del aprendizaje y del conocimiento, que no es más que cuáles son nuestras lecciones aprendidas. También esto en relación con el KCI, bueno, esta es en la pregunta abierta de la importancia de la comunicación interna, surgen cuestiones como la cuestión de la autenticidad y la empatía, la generación de confianza, la cercanía, la capacidad de gestión, la relevancia del área y de la función, ¿no? Y programas que sostengan todo esto. A la vuelta de esto hay otra, a mí me encanta mostrar en la medida de lo posible estudios, porque como les decía, me parece que es una deuda pendiente o un desafío para igualarnos en lenguaje a otras áreas organizacionales, la medición. Entonces, yendo a otra escala de medición, el barómetro de Edelman, no sé si están familiarizados con este barómetro de medición de confianza, que en definitiva, bueno, es el área operacional de la comunicación, ¿no? Como decíamos un poco antes también, decíamos que opera sobre las percepciones con el objetivo, creo que el objetivo siempre está el de generar confianza. Edelman desde hace años mide en el barómetro de confianza mide los grados de confianza en las instituciones y ya por segundo año consecutivo
Y lo traigo porque las medidas de Edelman que están disponibles en su plataforma, años anteriores eran completamente diferentes, no es que eran un poco, estamos haciendo más foco, no, eran completamente diferentes, ¿no? En relación a qué genera confianza. Entonces, este año, o sea, la medición de 2022, habla de ciertas cuestiones, estas son las conclusiones, ¿no? La desconfianza como un paradigma creciente, esto es como el dato, lo que empieza a emerger es esto como un paradigma de desconfianza, distrust. Y se basa en cuestiones que se analizaron durante la última medición, en que las organizaciones, la empresa directamente, organizaciones de este tipo, son las instituciones que mayor confianza generan, en detrimento de gobierno, en detrimento de ONGs, en detrimento de, dije los medios, no, dije gobierno, ONGs, en detrimento también de emprendimientos nuevos, quizás, y de instituciones también religiosas. Ahí ahora vamos a ver con más foco esto. En definitiva, vieron cómo se habla generalizando el empresariado, la empresa, eh, lo corporativo, etcétera. Curiosa o no curiosamente, pero bueno, interesantemente, la empresa tiene el primer lugar como generador de confianza, y no es que es el empresariado como masa abstracta o como una institución inalcanzable o generalizada, sino que es mi organización. La organización en donde cada persona trabaja es para esa persona el indicador máximo de confianza institucional. Edelman, que se mide en todo el mundo, es, digamos, es interesante para mí, para nosotros, porque mide Argentina. Entonces no es que estamos hablando de datos que podrían ser relevantes en una realidad ideal o generalizable también. Esto mide Argentina. Acá están yo les voy a dejar el material, así que no se preocupen por eso, pero están como cruzando las cuestiones, ¿no? Hay miedos sociales crecientes que hacen que, ahí en el número 7, business needs to step up on society, claro, que hace, que reclama, como la ciudadanía que reclama que las organizaciones tomen partido, se pronuncien sobre cuestiones sociales, sobre nuevas sensibilidades, y esto está muy relacionado con lo de las olas que vamos a ver, porque saca a la empresa de su paradigma del negocio propio, lo cual a nosotros también tiene una reminiscencia porque saca a comunicación entonces de lo que comunicación tiene que hacer, que ha cambiado tanto durante el paso de los últimos años, ¿no? Y cada vez nos desafía más. Tenemos nada más ni nada menos que acompañar a la organización en este tipo de desafíos. Societal leadership is now a core function. Claro, entonces esto lo vamos a ver con las olas, como la cuestión del liderazgo social está en el foco del negocio. En otras palabras, y dicho al revés, no se puede hacer negocio sin tener en cuenta la comunidad, no se puede hacer negocio sin tener en cuenta que la organización es un actor social fundamental y clave más allá de su cliente. Es muy interesante, a mí me parece, entender los paradigmas, es como una cuestión de visión, ¿no? Paradigma entendido como las reglas del juego. Si no sabemos la regla del juego, difícilmente podemos hacer la diferencia. Ahora, incluso sabiendo las reglas del juego, muchas veces también difícilmente podemos hacer la diferencia. Así que empecemos por tratar de entenderla lo mejor posible, porque va cambiando muy rápido. Ya les digo, los animo a ver en la plataforma de Edelman los resultados de, no sé, por ejemplo, 2018, o después de las crisis, de la última gran crisis 2008-2010. Dentro, ven, acá, de
los líderes que no son confiables, está gobierno, periodistas y CEOs en general. Ahora, miren cómo esto es más o menos con respecto al año anterior. Miren cómo cambia cuando hablamos de mi CEO. Me llama mucho la atención esa sutileza. ¿El empresariado no? Ahora, mi líder le ha puesto. Y miren esto, o sea, los coworkers, ¿no? No creció del año pasado a este, mi equipo, ¿en quién confío en mi equipo? En mi equipo. Miren esto también, personas, gente de la comunidad local, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comunidad, los vecinos, los sistemas más cercanos que tenemos. Por supuesto, creció también a raíz de la cuestión de la pandemia, las autoridades nacionales que tienen que ver con la salud, como la Organización Mundial de la Salud a nivel global, y los científicos. Esto me imagino que es una cuestión muy relacionada con la coyuntura, pero nosotros estamos operando en este nivel de comunicación. Yo creo que mucho está acá, ¿no? Como nuestro doble sombrero. Nosotros somos usuarios de la organización y a la vez se espera de nosotros o esperamos nosotros poder tener un impacto en ellas de ese modo. Entonces, en esto de mis coworkers, porque en definitiva es todo el resto de la organización y nuestro reporte, está nuestro desafío. Dentro de las organizaciones, dentro de las empresas que miden como primeras en la construcción de confianza, fíjense que las que son tipo pymes, empresas tipo familiares, son las que más han crecido en el rubro, digamos, en el rubro confianza, por así decirlo. Si bien esto también deja fuera todo lo que, supuestamente, no todo lo que no es organizaciones familiares o pymes, lo que a mí me interesa, en lo que me interesa poner en foco es en esas culturas, en esas prácticas, y en qué medida entonces podemos modelar, o sea, podemos tomar de esas prácticas, de culturas, de organizaciones familiares, organizaciones más pequeñas, lo que nos interesa como implementación de una buena práctica. Después, si googleamos directamente, así les digo, si googleamos y hacemos benchmark en congresos o en encuentros o directamente en la web, en qué están hoy las organizaciones, las empresas, de qué va el liderazgo, encontramos un montón de cuestiones relacionadas con la comunicación, difícilmente por toda una cuestión de, bueno, de generación de contenidos, etcétera, y mucho que ver con plantearse una organización, su alcance, mucho más allá de su negocio. Vemos áreas de injerencia, que estrictamente vuelven a comunicación como alimento, como paradigma, temas que tienen que ver con liderazgo, temas que tienen que ver con de qué manera se pueden enfrentar algunos desafíos, como por ejemplo la gran renuncia, etc. ¿Qué es lo que desvela, ¿no? a organizaciones hoy, más allá de las áreas desveladas? Tiene que tiene que ver con que las cuestiones que antes quizás estaban más en el área de talento, de personas, de cultura, ahora son percibidas como cruciales para abordar, cruciales para solucionar. Entonces la organización en su perfil público, digamos, en lo que nos muestra qué hace, pero seguramente mucho más en lo que realmente hace, lo abarca. Y todas estas cuestiones, yo creo, y vamos a ir viendo también, y los desafío a ustedes a que lo traigan, tienen que ver con esto de comportamiento, de cómo están las personas adentro, ¿no? Este es otro ejemplo de Globant con su campaña de Be Kind. O sea, sea amable. ¿En qué organización cabía hace un tiempo la amabilidad
en Estados Unidos usan mucho como esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? De civilización, dicen, como una competencia cívica dentro de las organizaciones. ¿Qué me imagino en una conversación, no sé, en los 90, alguien planteando una campaña, si es que cabía la posibilidad de plantear una campaña interna de ser amable, ¿no? Es como los paradigmas se han ablandado por un lado, pero por el otro se han endurecido en relación con esta base, o sea, se opera sobre esta base. No hay lugar para el maltrato, por ejemplo. Esto es algo completamente nuevo, completamente disruptivo si nos detenemos a pensarlo, porque sencillamente no podría hoy ser de otra manera. Obviamente no es una mirada ingenua la que tengo, para nada, al revés, soy un poco pesimista muchas veces, pero es realismo, ¿no? Son cuestiones que trascienden buenas ideas y decisiones, son cuestiones de paradigma, por eso, como les decía antes. Entonces, los desafíos organizacionales que tenían que ver hace muy poquito con la transformación digital. Yo me acuerdo que tenemos una materia de transformación digital que es nueva, debe tener 5 años, 6 años, y ahí era el boom, o sea, no podemos no tener transformación digital. Hoy hablar de transformación digital, por eso estamos cambiándole el nombre a la materia, con el mismo espíritu, el mismo profe. Hoy hablar de transformación digital es como hablar de globalización en los 90. Y la persona en el centro, como cuando hablamos del foco en el paciente, en organizaciones de salud, pero recargado, que nos lleva a hablar entonces de inteligencia artificial quizás en transformación digital y de la persona en el centro y no del paciente en el centro, como, digamos, sostiene el nuevo paradigma de trabajo en organizaciones de salud, teniendo en cuenta que si tenemos al paciente en el centro, ¿por qué no tener también y primero y antes a quien lo atiende en el centro de la escena? Y ese es un poco el paradigma de esta materia. Bueno, esto lo había comentado en la clase presencial, ¿no? Esto de Elon Musk, pues, o no ser polémico, tener razón, no sé, es simplemente un dato. Hay demasiado MBA, como MBA citation, en las organizaciones. Hay demasiado foco en business, en negocio, en administración. Yo creo que la propuesta tiene que ver con esto. Hagamos más foco. Además, obviamente, se busca primero la sustentabilidad del crecimiento, pero entender que en esa búsqueda también está la percepción de la gente. Saliendo de lo que es el benchmark de paradigma de organizaciones, mediciones en organizaciones, como eran las de KCI o las de Edelman, fijémonos también en otro tipo de indicadores de cambio de paradigma, como son los ODS, y veamos en los objetivos de alcanzar al 2030, cuántos de ellos, cuántos de los 17 que están acá nombrados, necesitan gestionar la conversación, la percepción, el bienestar y las cuestiones dentro de la organización. Alineado con esto, no sé si están en contacto de alguna manera en sus organizaciones con trabajo por proyectos, con Project Management, el Project Management Institute, que se funda en la NASA, creo que es en la época de la posguerra, PMI, se lo conoce mucho por esta sigla, o IPM, es el instituto que vela por la forma de trabajar por procesos, por proyectos. El Project Management es una certificación muy consolidada, y tiene esto, ¿no? Hace poquito el paradigma era este, management de proyectos técnicos,
liderazgo, porque no puede faltar liderazgo, y la otra pata del triángulo era un management estratégico y de negocio. Ahora la relación sigue manteniéndose obviamente en alcanzar los objetivos de negocio, como lo fundamental, esto es lo fundacional del trabajo por proyectos del IPM, del PMI. Después el foco en la forma de trabajo, más que en la cuestión técnica del management, ¿no? En las formas de trabajo, y un paso más allá del liderazgo en lo que me gusta que el Instituto de Project Management tan ingenieril lo tome así, lo proponga así, no es en soft skills. Así que dejemos de decirle soft skills apoyados en el PMI. Y adoptemos esta forma de power skill, porque somos de comunicación y el posicionamiento, ¿no? de las situaciones, productos, servicios, etcétera, tienen que ver con la semántica, con cómo nos referimos a ellos y los nombramos en primer término. Entonces se pasa desde la Strategic and Business Management, o sea, un management estratégico y de negocio, a la perspicacia de negocio. De la gestión de proyectos técnico a las formas de trabajar y del liderazgo a supercompetencias o power, competencias poderosas. Acá desarrollan, que es cada cuestión, ¿no? Las formas de trabajar, cómo son las formas de trabajar esperadas o recomendadas, o que son indicadores para, bueno, todo esto. Quiero aburrirlos leyéndoles la pantalla. ¿Qué son las power skills? Las competencias poderosas. Y ahí incluye el liderazgo, ¿no? Todas estas claves de trabajo. Y la perspicacia de negocio, en qué medida se tiene en cuenta o cuáles son las palancas. Y también están acá. Seguimos en el próximo video.